Horizonte Misionero, Fraternidad Misionera de María. Continuamos con los temas de ética política y hoy hablaremos sobre la iglesia y la política. Cuando hablamos de iglesia no nos referimos solamente al clero, a los obispos, los sacerdotes, más bien nos referimos a todos los bautizados, todo lo que conformamos la iglesia. ¿Y qué decimos nosotros respecto a la política? Y también la pregunta importante, ¿debemos participar en política? Ya habíamos afirmado que el ser humano es un ser social, un ser político por naturaleza, que tiene un compromiso con su dignidad, a la vez tiene un compromiso con la dignidad del otro, porque somos una comunidad política, tenemos responsabilidades, debemos cooperar, estructurar, colaborar en la sociedad. De ahí que tenemos esas responsabilidades en cuanto seres políticos por naturaleza. Y cuando hablamos de bien común y dignidad humana, el medio con la cual podemos alcanzar estos principios es a través de la política. La política es el medio justamente para que podamos llegar a concretizar estos principios fundamentales de la persona humana. La iglesia no solo se mueve bajo criterios de capricho, de querer estar en todo, más bien de querer aportar al bien común, aportar al bien de toda persona. Ya Pablo VI en Evangelium Vitae número 3 nos hablaban de las condiciones infrahumanas que vive la persona y nuestro compromiso para que no suceda esto. Porque todo lo que ofende la dignidad humana, según Pablo VI, como los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de personas, también las condiciones de trabajo en las que las personas son tratadas como mero instrumento de lucro, no como personas libres, con dignidad y con responsabilidad. Dice Pablo VI, todas estas cosas que ofenden a la persona, corrompen la civilización humana y también deshonran a su Creador. La Iglesia sigue subrayando y afirmando que la persona humana es el fundamento y fin de toda convivencia política. La Iglesia, en su doctrina social o enseñanza social, va a tender siempre a hablar sobre una comunidad política a favor del bien común, de crear un ambiente humano donde se dé la posibilidad de ejercer los derechos y las obligaciones. Es decir, respetar, velar por los derechos, pero también los deberes de toda persona humana, porque todos debemos comprometernos en la construcción de una mejor sociedad. Esto lo dice en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, numeral 384 y 389, si alguien lo puede buscar ya en su momento. Papa Francisco, en Fratelli Tutti, numeral 276, habla sobre este tema. Dice, si bien la Iglesia respeta la autonomía política, porque ya hay una organización, una estructura de participación, de cooperación, pero no lo deja como algo aparte, como algo privado. Al contrario, no se puede quedar la Iglesia al margen de las decisiones de las organizaciones para construir un mejor mundo, para que los principios y valores evangélicos puedan también fecundar la vida de la sociedad, de acompañar. Si bien es cierto, y esto ya respondiendo si podemos participar en política o no, dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, es verdad que los ministros religiosos, aquí sí hablemos de los obispos, sacerdotes, no deben hacer política partidaria, que es propia de los laicos. Aquí entonces que los bautizados laicos sí pueden participar en organizaciones, en propuestas, en trabajar en favor de una mejor sociedad,
en cuanto ya a participación política, un gobierno político. Pero tanto ministros como laicos no pueden renunciar a esa dimensión política. Es parte de nuestra existencia y es parte también de nuestra preocupación de velar por el bien común y el desarrollo integral de las personas. Y esto se dice porque el laico, la persona que va a la Eucaristía, que participa en algún ministerio, en alguna pastoral, son los mismos que sufren injusticias en su trabajo, que viven temas de corrupción, injusticias también en las instituciones que se organizan para hacer el mal, algunas instituciones, algunas personas, y tienen esa tentación. Las mismas personas que están en la iglesia, puede ser ya un alcalde, diputado, presidente, que considerándose católico, no viva los valores del Evangelio, justamente en esa instancia de responsabilidad donde fue elegido como un representante político. Hablemos entonces de política, como lo estamos haciendo ahora, en cuanto no estamos al margen, estamos cooperando, participamos dentro de la política, especialmente los laicos. La iglesia tiene una cierta simpatía con el sistema democrático, la democracia, un alcance que se ha tenido como sociedad, porque la democracia es una forma de organización del Estado, donde por participación directa o indirecta elegimos a nuestros representantes para darle legitimidad para que puedan tomar decisiones. En este sentido, la democracia es una forma de convivencia, de relaciones sociales, donde tenemos acuerdos, pactamos, hacemos alianzas, pero que estos deben ser guiados por algunos principios básicos. La iglesia está a favor del sistema democrático. Claro, no podemos hablar de un solo sistema democrático, existen varias democracias. Depende de la historia de cada pueblo, de las realidades sociales, se configuran algunas líneas democráticas, algunos estilos democráticos de cada país. Pero algo general que podemos decir de la democracia. Primero, porque responde a ciertos principios. Partamos de la dignidad de la persona. Partamos de esa capacidad de reconocer al otro como igual y un ser libre. Cuando hablamos de la libertad y la igualdad en el campo democrático, significa que vamos a reconocer la dignidad de la otra persona, de que todos tengamos derecho a la participación y a la justa distribución de los bienes. Es en razón a la libertad e igualdad de toda persona. Otro elemento importante de la democracia es la limitación de poderes. El ejecutivo, el legislativo, el judicial, de esas autonomías que a veces se pierden cuando hay una cooptación del Estado, casi un totalitarismo, aquel que gobierna quiere gobernar todas las instituciones y con fines simplemente de poder, de tener, a costa de las personas cada vez más pobres, situaciones cada vez más injustas. Es importante la autonomía, la limitación de poderes dentro de una democracia. Podemos también hablar de una esfera no fija de la democracia, en el sentido que no puede haber un partido único, una línea única, más bien de varias propuestas. Tampoco perderse en la multiplicidad de propuestas cuando no se tiene claro la dirección de un país. Sí, se abre a nuevas figuras políticas, a conformar nuevos partidos políticos, justamente para proponer algunas líneas, pero no podemos quedarnos con uno, tampoco con una multiplicidad, varias, sin tener líneas claras. Además, la democracia debe tener algo muy importante: el control de poder, el saber verificar que se estén cumpliendo las constituciones, que se estén cumpliendo los derechos y las obligaciones, que haya una responsabilidad. De ahí la importancia de la rendición de cuentas que deben dar cada ente político,
cada poder legislativo, ejecutivo, judicial. Es aquí donde vemos que la democracia realmente tiene muchos aspectos importantes que cumplir, que desarrollar y elementos a no olvidar. Hablamos de nuevos sistemas democráticos y cada pueblo ha configurado algunas líneas. Actualmente, ante ciertos desgastes de nuestra democracia o algunas tendencias extremistas que encontramos dentro de nuestro país, debemos hablar de dos temas importantes según nuestro contexto. El contexto actual de pluralismo político, del pluralismo cultural y también de la justicia transicional. ¿Por qué digo esto? Por nuestra historia política guatemalteca, que debemos reconstruir tejidos sociales, que debemos preocuparnos por nuestra historia política, de tomar conciencia de ello. Ciertamente no vivir desde un resentimiento político, más bien conocer nuestra historia y ser partícipes de construir una mejor sociedad. Esto la Iglesia lo ve como algo positivo, porque cuando hablamos de pluralismo es la relación de las instituciones que pueden colaborar y cooperar para una mejor sociedad. Digo esto porque nos empatizamos mucho con el pluralismo social, político, con ese tema, pero a veces solo queremos hablar nosotros, no somos capaces de escuchar las otras instituciones. Y en este campo, desde un juicio ético, abierto a la integridad de la vida, interesados por la verdad, la justicia, debemos escuchar también la bondad de las religiones. Aquellas religiones que aportan a la paz, a la cultura, a la corresponsabilidad. De hecho, hay que prestar atención a las religiones que promuevan paz, justicia, amor, solidaridad, corresponsabilidad. En este sentido, la Iglesia puede aportar mucho en este campo desde sus valores. No es cerrarnos a las instituciones, más bien que haya una cooperación interinstitucional donde el área empresarial tiene una voz, tiene una propuesta, el área universitario, los entes políticos o partidos políticos, la religión. Podemos entablar diálogos, propuestas para construir una mejor sociedad, de poder superar aquellas condiciones infrahumanas en las que se viven. Esto tiene que ver también con el ejercicio del poder. ¿La Iglesia está a favor de una autoridad política? Sí está a favor de una autoridad política, pero hay que entender en qué sentido. El compendio de la doctrina social de la Iglesia en el numeral 393 afirma que la autoridad política es necesaria en razón a las tareas que se le asignan y debe comprometerse para dividir justamente esas responsabilidades, de buscar los elementos positivos de las instituciones, de establecer una convivencia civil de cooperación. Es necesario decir y afirmar que esta autoridad política debe vivirse desde algunas líneas éticas, porque son representantes políticos. Deben realizar ese deber desde un límite de un orden ético, que procuren el bien de la persona humana, que procuren el bien de la sociedad. Porque no podemos caer no solamente en una monarquía, más bien una tiranía, no podemos caer en una aristocracia o una oligarquía, que podemos algunas bondades de la aristocracia, pero ciertamente el caerse en una oligarquía
pues afecta a todo un país. Pero cuando hablamos de democracia, es importante saber que la Iglesia puede aportar en este campo. Aporta desde la participación de laicos que están comprometidos, pero laicos que van con valores, principios éticos, que son capaces de renunciar a la corrupción, a la manipulación, de recordar por qué fueron elegidos. La Iglesia, ¿qué tiene que ver con la política? Es una responsabilidad de cooperar en favor de la dignidad, en favor del bien común, de superar las injusticias, la corrupción. Entonces estamos invitados todos a ser partícipes, a no ser indiferentes, no caer en esas como políticas donde nos digan ustedes no tienen nada que ver aquí, son un ente privado. No, somos seres políticos por naturaleza. Tenemos una responsabilidad con el otro en favor de su dignidad. Horizonte Misionero. Fraternidad Misionera de María.